cuéntanos, no nos preguntes, tú cuéntanos más. Mira, vamos a ir con el siguiente titular Ya. y lo bajamos y te cuento, ¿sí? Dice así: no fui expulsado de ningún país. Luis Jara rompe el silencio y aclara su salida de los Estados Unidos, específicamente de Miami, donde se radicó gran parte del año pasado. Luis Jara hizo un comunicado. Sí. Tenemos cartones, ¿ok? Son del comunicado los cartones, ¿verdad, Franco? De cómo él explica esta situación. Dice así: ¿me ayudas, Manuel? Quiero dejar en claro que no fui expulsado de ningún país, como se ha especulado. La situación que estoy atravesando es un proceso legal y personal que está aún en curso. Lamentablemente, se produjo una confusión al declarar el motivo de ingreso de dos músicos a Estados Unidos, aunque contaban con los documentos requeridos, la visa waiver, pero para el ingreso, este malentendido generó un conflicto administrativo que actualmente está siendo gestionado por abogados. Opté por mantenerme en silencio para no entorpecer dicho proceso, pero dada la confusión generada, considero necesario dar a conocer mi versión de los hechos. Ok. Ahí lo explica Lucho por Jara. encima, Esto un tiene poco que la ver con situación. un beneficio que se hizo Sí. en Miami, ¿sí? Para una fundación que es muy conocida. Techo para Chile, Techo para Chile. pero también Techo para Chile Internacional. Exactamente. Y Pero se llama donde... Techo, creo, Techo, afuera. sí. Techo, Ese allá es está. un Acá alcance también, yo creo. importante, Sí. porque ahí se arma Acá Techo también, para Chile. Techo. Fundada por Felipe Cubillo, etcétera. Así es. Un hombre ahí bien especial con respecto a lo que es hoy día Techo. El hecho es que entran dos músicos que son parte de la banda de Lucho Jara a los Estados Unidos. Lo hacen con una visa que no es de trabajo, sino que es una visa de vacaciones, ¿ya? Y al ingresar a los Estados Unidos declaran, son dos músicos, uno distinto al otro, ¿no? Y esto inmediatamente llama la atención de El quienes oficial están a a cargo, ¿no? De inmigración, en este caso, y es donde se produce este problema, que le termina rebotando, lamentablemente, a Luis Jara con lo que es la cancelación de su visa durante 10 años por lo menos. Ay. Y es hoy día a lo que abogados están apelando desde una importante ciudad de los Estados Unidos. Pero esto se sabía ya hace aproximadamente un año, que es cuando ocurrió. Entonces, en aquel momento sí que afectó en cierto modo a Lucho, porque él decía, claro, a ver, él es implicado después en otra serie de hechos que no tienen nada que ver y que es lo que precisamente está tratando de demostrar y que obviamente tendrá también que mostrar en el juicio. Pero todo fue así, o sea, una invitación personal en la que se juntaban muchos chilenos, se iba a hacer este beneficio para recaudar dinero para los beneficiados de los incendios, o sea, los que sufrieron los incendios en Valparaíso. Y todo en principio pintaba bien, porque de hecho el acto se hizo en sí. Estas dos personas entran a los Estados Unidos, llevaban su visa waiver en orden, se celebra el evento en sí, un evento benéfico en el que nadie cobró absolutamente nada, era solamente recaudar esos fondos y esos beneficios para los damnificados, y hasta ahí todo bien. El problema es cuando Luis Jara tiene que rehacer, o sea, poner al día su visa, y ahí es cuando se encuentra con este problema, que él en principio parece ser que hasta desconocía. Y entonces obviamente te disloca, ¿no? Que pienses que es un trámite que vas a poner, que te actualizan tu visa, ya está, ok, perfecto, y te dicen, no, usted aquí tiene un problema y esto hay que arreglarlo. Ahora, me parece también digno de analizar el hecho de que la responsabilidad de algo así recaiga en Luis Jara. Claro. ¿Ya? ¿Por qué si es que yo, en el fondo, como persona natural, ingreso a un país y ese país duda de mi declaración con respecto a qué es lo que voy a hacer a ese lugar, finalmente no estoy facturando ni me están pagando, lo que estoy haciendo es un beneficio? Ahí la figura legal debe ser especial con respecto a cómo uno entra, porque si bien está trabajando, no estás percibiendo ingresos. Entonces... ¿Será por eso? Porque como no percibes ingresos, no estás tributando a lo mejor. Claro, entonces no es una Puede visa ser, no lo propiamente sé. de trabajo, lo que yo creo, ¿ya? Claro, porque es beneficencia. Exacto. Entonces me imagino que hay... Ahora, ¿a dónde voy? Es por qué le termina salpicando algo así El lucho. a Lucho Jara, que... Porque era el Porque él fue jefe, quien los tú sabes. convocó. po. Quizá porque le fue... Y ellos tienen que haber declarado de que quien Claro. los convoca, en el fondo,
entiéndase, el productor, una cosa así, es el mismo Luis Jara. El artista. Entonces, como Claro. responsable de la banda. A mí me llama mucho la atención lo que pasó, no solamente porque Lucho tenga que agarrar con la responsabilidad frente a que no llevaban visa de trabajo dos músicos. Ojo, hay que poner esa salvedad porque se habla mucho de la visa waiver. Esa es la visa, señora, que usted necesita para poder entrar como turista a Ni Estados siquiera, Unidos. si haces escala, también necesitas una visa Mira, waiver. gracias por la salvedad. Pero para ir a trabajar, ya sea le paguen o no le paguen, usted tiene que tener una visa de trabajo. Y eso lo sabemos todos los que alguna vez nos ha tocado viajar a Estados Unidos por materia laboral, independiente de que no percibamos ingresos directos por eso. Porque eventualmente, digo yo, me imagino que para los gringos debe ser como, bueno, tú vienes a territorio a hacer un beneficio, pero ¿y qué pasa si algún productor te mira y logra obtener algún trabajo a partir de aquello? Son eventualidades, pero esa puede ser la lógica con la que actúan ellos para exigirle esa visa de trabajo a todas las personas que no son norteamericanos. Qué loco Y raro que un teniendo... artista, con bagaje internacional, como Luis Jara, no se haya dado cuenta que sus músicos no contaban con la visa de trabajo. No haya sido prolijo Es en eso. muy raro. Yo creo que aquí, más que un descuido, yo creo que aquí hubo un error de la productora que convoca para el evento. Vale decir, quien tendría que haberse hecho cargo de la visa de todos los artistas convocados a este evento era la Fundación Techo, no así Lucho Jara. Yo creo que acá hubo una información errada de parte... Descoordinación. Descoordinación, exactamente, porque yo cuando seguramente... son los dos músicos más cercanos a Lucho Jara, los que están involucrados en este problema. Entonces, si ellos dicen, me voy a quedar en la casa de Lucho, por ejemplo, y no en un hotel, Es que puede ya ser por ahí, empieza, claro. yo creo que ahí empieza a hacerse como cargo para los gringos, digamos, el Lucho de los artistas, pero no debió haber sido así. Los artistas debieron haber entrado al país ya con su visa tramitada, pero por Techo. No por Luis Jara. Ahora, el hecho de que si ellos se quedaron en su casa, si ellos actuaron con el artista, si ellos son personas que trabajan frecuentemente con Luis Jara, ese es el único motivo por el cual es él castigado, porque él no está siendo castigado él como persona, él está siendo castigado, investigado, a lo mejor dicho, por un supuesto tráfico de personas para trabajar en No, Estados eso me Unidos. parece- Entonces, todo suena muy rimbombante, todo suena muy tremendo, pero la verdad es pura burocracia, pura Es que es y burocracia. simple burocracia. Pero Y te esta fastidia, burocracia que claro. estuvo, sí, pero una burocracia que estuvo mal ejecutada. Es que Y yo de tengo- donde estuvo mal ejecutada, a mi parecer, vendría siendo desde Techo, no desde la persona de Luis Jara. Yo tengo Eso- entendido de Por eso, que- perdón, solo para terminar, por eso es importante saber si la actuación que se hizo en Estados Unidos fue esa única actuación, Eso la yo- que estamos hablando, Eso te iba a decir. la que es El sí, beneficio. el beneficio, ¿cierto? De O si hubo Techo, más. o hubo otras. Es que yo tengo eso, entendido- perdona, Ahí- eso es lo que yo ahí te iba a va a decir. decir. Yo eso es lo que te iba a decir. Tengo entendido que al parecer estos músicos habrían entrado de esta manera, pero no solamente a hacer este acto benéfico, sino es que además aprovecharon como la, no sé, la ida para hacer un par de shows aparte, y es ahí en donde al no tener... pero ahí nos cambia la historia ahí nos cambia. completamente, Eso pues, era- Cata eso- Pulido. Sí, pues nos cambia harto la historia. Y eso es lo que Claro. yo había tenido entendido, que entre comillas, estos músicos se habrían aprovechado la ida a Estados hacer un Unidos pitutito. para hacer unos pitutitos, unos pololitos. El problema es que en Estados Unidos son muy rigurosos. Y eso me parece fantástico porque así debiese ser en todos los países. Acá es al revés, parece que la cosa es más relajada. Pero en España también pasó. Ya, o sea, pero de ser cierta la información que tú estás diciendo, que es lo que te llegó a ti, aquí claramente estaríamos, Infringiendo. por lo menos de parte de los músicos, infringiendo es que una por eso yo normativa creo que grave. es un tema tan delicado y por eso a Luis le complica un poco hablar de esto, porque claro, ya es un trámite que está siendo apelado por sus abogados. Me parece a mí me gustaría entrar por qué Primer Plano hace este artículo, Reportaje. después Yo de me un acuerdo- año. ¿Por no, qué porque le yo- quieren remover como...? Yo me acuerdo que hace El ya varias mojoncito. semanas atrás, y quizás meses, Cecilia Gutiérrez había comentado en el programa Odiosas de Pamela Díaz, Y en Sígueme también. y en el Sígueme también, Sí. ya,
La Cecilia tenía información sobre el hecho de que a Lucho Jara lo habían, entre comillas, echado Deportado, o deportado decía ella, de sí. Estados Unidos. Mm. Entonces me da la impresión de que con los antecedentes que tenía la Cecilia, en primer plano decidieron profundizar en la investigación y terminar, digamos, por aclarar las verdaderas razones de las por cual él estaba acá en Chile, porque lo cierto es que para muchos que no teníamos todos los datos, era bien extraño que Lucho se viniera de un día para otro a un país que él había dejado por completo. Vendió Sí, como todo, bien lo vendió comentó todo. la Pati anoche en primer plano, él había vendido todo a la Pamela Giles, vendió todo, él se fue a instalar y no por un tiempo menor a Estados Unidos. Y que de un día para otro, no solo él, sino que su familia completa regresaran a Chile, tenía que tener una razón profunda y de peso. Y las especulaciones podrían haber dado mucho. Y desde ahí es que yo me acuerdo que la Cecilia, hace ya varios meses atrás, señaló que él estaba en nuestro país no en el fondo por decisión propia ni familiar, sino por una obligación del gobierno de Estados Unidos. Es que yo lo que Es tengo una entendido es perdón. que, a ver, Lucho tenía ya propiedades en los Estados Unidos, de hecho tenía su casa en Miami, a la que han ido muchos amigos y muchos chilenos, y por otro lado, que sus hijos están estudiando, o sea, los dos hijos mayores están estudiando allá. Y Con lo trabajando. Y el menor mayor está en el también. colegio. Sí. El menor, lo que Estaba. pasa es que ahora está, porque ahora el Estaba. menor, obviamente, al ser menor de edad, ha tenido que viajar con su madre y están en Chile. Pero los otros dos yo tengo entendido que están allá. O sea, de hecho, el mayor va y viene constantemente, pero el segundo está estudiando en América, entonces, en Norteamérica, mejor dicho. Entonces, Y está en trabaja esa con situación. Maluma ese. Sí, eso es. Ese es el Entonces, mayor, creo. yo creo que a día de hoy La Que tome no increíble. desconozco la Del información medio. que nos decía la Cata, lo desconozco, pero yo lo que sí que he visto en cuanto se ha hablado siempre de este tema, o por lo menos de esta carpeta investigativa, es del hotel donde se celebró el evento en sí, con lo cual habría que ver si a lo mejor también por parte de Techo o de alguna productora local que pudiese hacer la gestión, aunque fuese gratuita, porque yo me imagino que lo de gratuito o no, beneficio o no, será que, ok, muy bien, aquí va a trabajar una serie de gente, va a hacer una serie de gente, pero yo cuando presento obviamente con mis permisos correspondientes, luego digo, no, aquí no ha habido ningún cobro de entrada o el cobro de entrada está destinado a un beneficio, pues si hubiese que pagar algún impuesto y luego esto yo me lo voy a llevar al país correspondiente para que se entregue a cierta gente o a ciertas Claro, obras. de hecho, Luis no se tiene que ni siquiera haber hecho cargo de los dineros. Es que yo creo porque que por otra eso es cosa la es fundación que sea por la que- buena onda, que en un momento dado digas, oye, chiquillos y tal y cual. Ya te digo, yo desconozco lo de que en un momento dado ellos hayan podido hacer alguna cosa más. Pero a no mí me lo sé. parece lógico Pero- que desde un gobierno te diga, ¿usted qué es lo que hace? Usted es músico. sí, pero eso se lo ¿cierto? preguntan Usted siempre, ¿eh? Hace Sí. música. ¿Qué Sí. viene a hacer a Estados Unidos? Sí, sí, sí. Hacer música. Independiente si va a percibir o no un dinero Te lo preguntan en directo Chile por también eso. cuando vas a entrar por la Exacto, por la aduana. si yo voy a otro país y usted qué hace, periodismo, ¿a qué viene? Yo digo, o vengo de vacaciones, no, o vengo a hacer periodismo. Independiente si por eso me van a pagar o no me van a pagar, si voy a recibir ingresos. Es que al parecer yo vengo a habría poner, estado- digamos, en práctica mi profesión o el oficio. Y eso fue lo que fueron a hacer los músicos de Pero Luis ¿quién Jara, por habrá eso me pagado llama los tanto la pasajes, atención. Hugo? ¿Tú crees que ellos no sabían que eventualmente podían tener un problema si no llevaban visa Pero- de trabajo? Es ¿Quién que habrá yo- pagado los pasajes? Es que ese a es el tu primer juicio? punto, po. Ese es el punto. O sea, por ejemplo, si es que es Techo, que a mí me da la impresión que es Techo, que dice, oye, queremos contar contigo, Luis, ayúdanos, podéis cantar, lógico. Yo para presentarme en este show necesito de Todos mis cierta cantidad artistas. de músicos y qué sé yo. Hay dos que están en Chile. Ok, nosotros pagamos los pasajes. Entonces me da la impresión que también, no solamente al momento de pagar los pasajes, sino que también es, de alguna manera, tu obligación Gestionar los permisos. el gestionar los permisos de cómo van a entrar esas personas a ese país con respecto a lo que vienen a hacer. Que si la figura es distinta, si uno tributa, gana plata, boletea, lo que sea, Ahí en es un otro país dibujo. que lo haga ad honorem, que te encuentro razón. Es decir, uno igual va a ejercer su profesión, pero me da la impresión de que debe ser distinta la figura, que no es propiamente una visa de trabajo tal vez, sino que puede ser una visa para, o no sé, me declaro ignorante en el tema, pero sí efectivamente el hecho de que a mí me da la impresión de que es Techo quien debe ingresar o hacerse cargo, así como de comprar los pasajes, en qué condición ingresa cada uno de los artistas que se va a presentar en ese escenario. Ahora ¿Y sabes sí, que es tan Lucho- importante lo que tú estás diciendo, Mario? Disculpa acá un segundo, que creo que ayer faltaron dos preguntas fundamentales en primer plano, pero fundamentales. O sea, para entender esta historia, nadie preguntó
durante toda la transmisión que si hubo o no hubo otros shows, lo que preguntamos, es pregunta número 1, aparte del show de beneficencia. Primer Plano se encarga, para que la señora entienda, esto es un castigo para Luis Jara. No puede entrar durante 10 años, pero eso es una primera instancia, esto igual que en un juicio. Entonces, él hoy día se encuentra en una etapa de apelación, por lo tanto tampoco sabemos si esto se va a revertir o no se va a revertir. Y la segunda pregunta que falta en Primer Plano es, ellos llaman a Techo para Chile. Y aquí hay un juego de palabras que al parecer puede haber sido error de Lucho, puede haber sido error de Lucho cuando comunicó la noticia de decir que ellos habían sido convocados por Techo para Chile. Al parecer fue Lucho el que se equivocó al decir Techo para Chile, cuando la fundación es Techo. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Que Primer Plano va y se comunica con Techo para Chile. Y Techo para Chile, por supuesto, que dice que ellos no tenían absolutamente nada que ver y que nunca habían sido los organizadores de tal evento. Entonces, ahí queda una información flotando que Primer Plano no agota. Y eso encuentro que estuvo súper mal, porque dejan a Techo fuera de la responsabilidad, reflotan una noticia que tiene más de un año en contra de Lucho Jara, porque esto obviamente no lo beneficia. Es más, sabían que Lucho quería mantener esta noticia en privado. ¿Por qué? Porque estaba en la apelación y en la etapa de apelación esto le podía perjudicar. Démosle el beneficio a Lucho, que a lo mejor él no tiene ninguna responsabilidad sobre estos dos músicos, que quizás ellos, por decisión propia, decidieron quedarse un par de semanas o meses, no tengo idea, hacer por otro lado sus pololitos, no con Lucho, y que a lo mejor Lucho no tenía idea. También puede ser, por ejemplo. Sí. Entonces, quizás, en vez de tener ellos la responsabilidad, como ellos entraron a través de Lucho para este acto de beneficencia, quizás él... me desconcentra eso. Ya viene. ¡Cállate! Oye, les cuento algo. ¿Cómo estará la farándula? ¿Ya? Que volvió con todo y de lleno. Que ayer Primer Plano tenía un móvil en el festival en Pica. Sí, lo vimos. ¿Para qué? Es que al final... ¿por Lucho? Sí, por Luis Jara, claro, se estaba presentando a la misma hora, que eso era un poco también. Luis Jara hay mala onda estar en el escenario. Conti Ganel lo presentó como realmente estamos hablando de viajar a Iquique, y de Iquique 1 hora y media por tierra hacia Pica. Y móviles desplegados en búsqueda de... La semana pasada estaba un periodista que trabajó en Primer Plano muchos años, Pancho Trujillo, y vive en Iquique hace mucho tiempo. Es como un corresponsal. Entonces, como un corresponsal. Pero no se le escuchaba es lo nada. que se hace regularmente hoy día. Sí, había un problema de audio importante. Pero Hugo, la semana pasada, no esta, la anterior, estaban en casa de la supuesta amante de... ¿qué? Jorge Sanján. De Jorge Sanján. Perdón, sí, la verdad. Y estaban en su casa y estaban en la puerta también esperando, que fue cuando el propio Julio César se quejó de que mira tú qué gracioso. O sea, estamos en Casa Grande, pero ¿por qué no estamos en la casa de...? Y ahí es cuando Cecilia Gutiérrez explica que ya no estaba en el país y que precisamente se había optado por esta opción. Pero están desplegándose, están haciendo el Primer Plano, yo creo que como más intenso que se puede, o que en un momento dado pueden con el presupuesto que tienen. Me encanta. Luis Jara ayer yo creo que tuvo, el sábado, uno de los días más importantes del 24 y 25 al presentarse en el Patagual, en el Festival del Guaso de Olmué. Como artista, para cualquiera es muy importante el estar en Viña del Mar o el estar en Olmué. Y justo, porque esto pasó hace un año, entonces justo como que reflota esta noticia... Mala onda, en ¿no? algo que le rebota, tampoco es a mi modo de ver una responsabilidad directa y estricta de él. Así es. Y me da la impresión que en algún momento también, en uno de los pics de su carrera, Primer Plano también le da un poco, y estoy hablando de la pifia que le pegan en los Copihue de Oro, con respecto a la salida de Álvaro Sangüesa, ¿no? Y un poco lo mismo que le había pasado a Felipe Camiroaga en su momento. Y también fue Primer Plano el programa que se encargó un poco de pegarle sus palos a Lucho. Bueno, el periodismo precisamente se encarga de revelar las cosas que no quieren que se sepan. Y el periodismo de farándula atañe a los famosos. Yo no creo que un programa de televisión se preste para venganzas personales o temas directos con algunas personas. Yo tampoco. No lo creo tampoco del equipo de Primer Plano. No tengo, por supuesto, ninguna certeza de aquello porque no estoy en la cabeza de los ejecutivos que llevan ese show. Pero lo que me pareció que se mostró ayer
fue periodismo de farándula. Y probablemente sí hubo elementos que pudieron haber faltado, como lo dijo la Daniela, pero lo que se hizo acá fue revelar una incógnita que yo creo que perfectamente se puede haber instalado en las casas de las personas. Porque hace 2 años atrás teníamos un Luis Jara que estaba instaladísimo en Estados Unidos con una carrera que estaba generando allá, con una familia instalada, Sí. y de un día para otro aparece en nuestro país y no hay, entre comillas, aunque no tiene por qué darla, ninguna explicación razonable al menos. Y eso obviamente despierta las dudas, la alerta de un periodista o de unas periodistas, y que después de un año se haga un reportaje, yo creo que no tiene directa relación con el momento que él vivió en el Patagual ni su pic como artista. En eso yo creo que pues, si es que Lucho lo cree así o quienes lo crean así, tiene que ver más bien con el ego ¿No de la estarán persona faltos que otra de cosa. temas? Quizás, a lo mejor, pregunto yo, como claro, Lucho ahora está como en la palestra porque se iba a presentar en estos festivales tan importantes. A lo mejor hay faltas Pero de también temas es- porque también pero- le han dado a la Miriam, le han dado a la... No van a volver Pero a por hablar eso te digo de que Maite. también es en cierto modo la actualidad. O sea, quizás es un tema que podía haber pasado desapercibido.